me llamo Lizeth Vanessa Martínez Munevar, soy estudiante de tercer año de la Universidad Externa de Colombia. El tema asignado es el juramento y la pregunta a responder es ¿cuándo y por qué un juez puede tratar pruebas para confirmar la cuantía estimada bajo juramento? Primeramente nos vamos a ubicar en el contexto de la definición de juramento estimatorio y con esto traigo a colación la definición que expresa el doctor Humberto Briceño Sierra, que señala que el juramento estimatorio es el que se refiere con el fin de determinar la cuantía del daño cuyo resarcimiento versa el juicio. Asimismo me voy a remitir a la sentencia C-279 del año 2013, en la que se refiere a que el juramento estimatorio es un requisito de admisibilidad para las demandas o procesos en los que se pretendan una indemnización, una compensación, el pago de frutos o mejoras. De igual forma me voy a remitir al libro del doctor Hernán Fabio López, donde deja por sentado la interpretación que se suele presentar o producir en este tema, es decir, la confusión que se suele dar entre juramento como un requisito formal de ciertas pruebas, como por ejemplo en el testimonio, el juez es el que le va a señalar al testigo que su declaración se hará bajo juramento de gravedad, y es decir, que no debe faltar a la verdad. Y el juramento estimatorio, que como le expresa el artículo 165 del Código General del Proceso, es un medio de prueba independiente, es decir, que con efectos para llevar al convencimiento del juez de lo que se quiere probar. Para poder responder a la pregunta de cuándo el juez puede tratar pruebas para poder confirmar la cuantía estimada bajo juramento, nos vamos a remitir al artículo 206 del Código General del Proceso, que nos señala lo siguiente: quien pretende el reconocimiento de una indemnización, de una compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en las etapas correspondientes. Seguido de esto, el artículo nos señala que dicho juramento hará prueba de su monto, es decir, que este juramento estimatorio no necesita prueba alguna para señalar su veracidad, que ese monto como tal es la esencia de ese juramento y no vamos a necesitar otra prueba de más, porque como lo señaló el artículo 165, este es un medio de prueba independiente y que esta situación no se va a dar mientras que su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Como lo señalábamos en la clase con el doctor Jimmy Rojas, este juramento se objeta en razón de su cuantía, es decir, sus cifras son exageradamente altas, están mal edificadas, mal hechas o mal realizadas. Entonces, una de las situaciones en las cuales el juez puede decretar esas pruebas para confirmar es cuando haya una objeción de la parte contraria. Ahora bien, esa objeción debe ir bajo los parámetros de ley y al realizarse no debe ser nombrada, sino debe ser esclarecida y fundar el por qué no se quiere admitir la estimación. Y ese es el por qué debe ir acompañado de las pruebas que se tengan o que se vayan a solicitar. Asimismo, el juez le va a conceder un término de 5 días a la parte que hizo la estimación para que allegue esas pruebas. Otra de las situaciones en las cuales se puede tratar pruebas para confirmar esa cuantía es cuando el juez intuye o deduce que esa estimación se excede, es ilegal, es injusta, o cuando sospeche que haya fraude o colusión, o cuando haya una situación similar a esta. Ante esta situación, el juez puede, y bajo la posibilidad o el amparo de la ley, puede tratar pruebas de oficio y debe tratar las suficientes y necesarias que considere para tasar el valor pretendido. Para responder la pregunta del por qué se da esta situación, me voy a remitir al doctor Parra Quijano, que señala que esta disposición se da en virtud del principio de igualdad, lealtad y buena fe en el proceso, y tiene un carácter fundamental tiene una función fundamental y es quitar el carácter de circunstancia probada a la estimación del monto. Muchas gracias.